Bienvenidos, señores estudiantes, a este nuevo video acerca de los sistemas de clasificación de las plantas. Corresponde a la unidad número 4 y es la primera con la que vamos a iniciar el segundo bimestre de la materia de botánica. Vamos a hablar un poquito acerca de los sistemas de clasificación. Como ustedes saben, eh, los sistemas de clasificación han ido evolucionando de acuerdo también a cómo ha evolucionado el conocimiento, sobre todo en algunas eh, ciencias como la botánica, como la histología, como la ecología y así sucesivamente. Entonces estas pautas les han ido dando a los científicos las maneras y formas de ir clasificando las plantas. Se puede decir que la clasificación de las plantas inició cuando el hombre pasó de ser nómada a ser sedentario. Fue una clasificación temprana en la cual los hombres comenzaron a separar las plantas que les eran útiles y de las que no eran. Y así sucesivamente con esa prueba-error, con ese probar las plantas a lo largo del tiempo fueron dilucidando qué plantas eran útiles de las plantas que eran, por ejemplo, venenosas o que no servían para eh, algún uso importante en ese tiempo. Es así que llegamos a la primera etapa o el primer sistema de clasificación que lo denominaremos el sistema de los antiguos. Este sistema básicamente fue creado en la época de los griegos, en la era de los griegos, y ellos básicamente utilizaron la estructura de las plantas para calificarlas y para clasificarlas. En la lámina vemos a un busto de Aristóteles, ¿sí? En el que por primera vez él en sus estudios habló ya sobre la clasificación de las plantas. Obviamente en esta clasificación privaba la forma y en algunos casos el hábito, es decir, había terrestres, marinos y sobre todo eh, basados en las características que uno podía ver. Claro que tenía sus problemas porque generalmente agrupaba animales, plantas que tenían parecido estructural, como por ejemplo los murciélagos y los pájaros, que ambos tienen alas, pero que pertenecen eh, a diferentes especies, digamos, a diferentes, incluso filum, ¿no es cierto? Entonces, ese fue uno de los problemas. Luego tenemos que Teofrasto clasificó las plantas de acuerdo en este caso a su hábito, ¿no es cierto? Entonces habían árboles, arbustos y hierbas. Pero aquí también hay algunos problemas, ¿no? Que a pesar de que era una clasificación, se puede decir clara, es decir, yo puedo clasificar un árbol, un arbusto, una hierba, muchas de estas, por ejemplo, las regeneraciones naturales de los árboles en algún momento tienen la forma de hierbas, entonces también eran clasificadas como hierbas. Y ese fue así uno de los problemas que este sistema de clasificación tuvo. Luego tenemos el sistema de los herbolarios, ¿sí? El sistema de los herbolarios, que básicamente ya pone en juego algunas otras características de las plantas, como por ejemplo la estructura de las flores y de las semillas sobre todo, ¿sí? Luego en el sistema mecánico o artificial, tenemos ya la participación de Carlos Linneo, este científico suizo fue el que más o menos intuyó la forma de cómo dividir las plantas a medida que se iban descubriendo y no hacer un verdadero caos el sistema de clasificación. Entonces, él, por ejemplo, uno de los más grandes logros fue imponer el sistema binomial, es decir, una planta o una especie en general tendrá un nombre científico que consta de un género y una especie, ¿sí? Entonces, la unidad de clasificación básica según Linneo es la especie sobre el cual hay jerarquías taxonómicas supra e infra, ¿no es cierto? Entonces así podemos encontrar familia, clase, orden, etcétera, etcétera, mientras que debajo de especie tenemos subespecie, variedad, tribu, etcétera, etcétera. Y es por eso que la importancia del sistema de Linneo fue que de alguna manera sistematizó u organizó el nombre de las plantas. Y desde entonces ese sistema ha sido
continuado hasta llegar al día de hoy, en el que ya hay otros sistemas. Aunque el sistema de los nombres científicos todavía continúa, la forma de clasificar las especies es diferente. Bien, entonces de esto es lo que les hablaba, de que las especies van a tener un nombre científico compuesto por un género y una especie, ¿sí? Aquí están las características de la nomenclatura binomial, en el que, como ustedes pueden ver, hay cosas que todavía se mantienen. Mejor dicho, son actuales, no han cambiado, y si tienen que cambiar, seguramente se lo hará en algún congreso botánico a nivel mundial en donde se podría proponer algún cambio. Pero esta nomenclatura binomial creo que no va a cambiar en mucho tiempo. Finalmente llegamos a los sistemas de clasificación filogenéticos, que es el que actualmente nosotros usamos y es desarrollado por varios científicos a lo largo de todo el globo. Este sistema utiliza básicamente la parte filogenética, es decir, buscar ancestros comunes, y desde ahí, de acuerdo a una clasificación ya molecular, van digámoslo así, agrupando las especies de acuerdo a esas características. Anteriormente a este, el sistema usado era el de Arthur Cronquist, pero con el avance de la ciencia, como les digo, ha ido avanzando muy rápidamente hasta que tenemos el sistema APG, que es simplemente el grupo de filogenética de las angiospermas. Y resultado de este es que ahora algunas especies se han unido en familias, algunas familias han desaparecido, algunos géneros han pasado a ser familias y así sucesivamente. Claro que es un sistema actualizado que, digamos, ya no tendría duda alguna en la clasificación de las plantas, pero que todavía es perfectible de acuerdo a cómo vayan analizando los, las estructuras moleculares de las plantas. Bien, yo les agradezco su atención y espero que este video les haya servido de mucho. Muchas gracias.